Bienvenidos sean todos nuevamente a un nuevo video de El Varón Domado. En esta oportunidad vamos a leer ¿qué es la mujer? Bueno, este capítulo hace esta pregunta como una contrapartida al primer capítulo que se preguntaba ¿qué es el varón? ¿No? ¿Qué es el hombre? Bueno, en esta oportunidad esta pregunta quizás es la más repetida o la más esparcida en la sociedad de forma directa e indirecta, ¿no? ¿Qué es la mujer? ¿Qué quiere la mujer? ¿Quién entiende a la mujer? Es tan misteriosa, es tan mística, es tan complicada. Bueno, a lo largo de los años, muchos hombres, y también mujeres, pues han intentado responder esta pregunta de manera bastante inocente, ¿no? Pues prepárense porque en este capítulo la respuesta va a ser un poquito ácida y a más de uno le va a dar un dolor de cabeza, un poquito de indigestión, porque la crudeza y el estilo que ya vamos conociendo, que ya van viendo, el estilo de Esther Vilar, pues no tiene reparación en decir las cosas de frente y de una forma un poco cruel, ¿no? Así que, bueno, preparados estamos para comenzar con la lectura y como siempre quiero recordarles, por favor, suscríbanse, comenten, reaccionen, porque necesitamos apoyo orgánico, ya que al robot no le gustan mucho estos temas, ¿no? Así que, bueno, sin nada más, pasemos a la lectura. Continuamos con este libro y hoy veremos ¿qué es la mujer? Me hace acordar a este documental de Matt Walsh, creo se llama, de que What's a Woman? ¿Qué es una mujer? Bueno, a partir de este capítulo ya vamos a utilizar palabras un poco más, codificadas, ¿no? Sinónimos, para que el robot no nos censure, pues, ¿no? Así que lo más importante es que en vez de mujer vamos a utilizar la palabra hembra, ¿no? Ya, mantis ya quedó en el libro anterior. Hoy vamos a utilizar hembra. A ver, hemos dicho que, a diferencia del varón, la hembra es un hombre que no trabaja. Bastaría con eso para definir a la hembra, porque no hay realmente mucho más que decir sobre ella. Si no fuera porque el concepto de hombre, en el sentido de homo, ser humano, es demasiado amplio e impreciso para utilizarlo como género próximo tanto en la definición del varón como en la de la hembra. La existencia humana ofrece la elección entre un ser más animalesco, bajo, pues parecido al de los demás animales, y un ser espiritual, ¿no? La mística, ¿se acuerdan? La mística. La hembra escoge sin discusión la existencia animalesca. Para ella, los bienes supremos son el bienestar físico, un nido y la posibilidad de practicar en él, sin molestias, sus reglas de incubación y crianza. Se considera probado que los varones y las hembras nacen con las mismas predisposiciones intelectuales. Esto es, que no hay ninguna diferencia primaria entre las inteligencias de los dos sexos. Pero no menos probado está que las predisposiciones que no se ejercitan y desarrollan se atrofian. Las hembras no ejercitan sus disposiciones intelectuales, arruinan caprichosamente su aparato pensante y, tras unos pocos años de irregular training del cerebro, llegan finalmente a un estadio de estupidez secundaria irreversible. ¿Por qué no utilizan las hembras el cerebro? No lo utilizan porque no necesitan capacidad intelectual alguna para sobrevivir. En teoría, es posible que una hembra hermosa tenga menos inteligencia que un chimpancé, por ejemplo, y que, sin embargo de ello, triunfe en el medio humano. No más tarde de los 12 años, edad a la cual la mayoría de las hembras ha decidido ya emprender la carrera de prostituta, o sea, la carrera que consiste en hacer que un hombre trabaje para ella a cambio de poner intermitentemente a disposición como contraprestación la vagina.
La hembra deja de desarrollar la inteligencia y el espíritu. Aún hace ciertamente que la preparen y se hace con diplomas de todas clases, pues el varón se cree que una hembra que se ha aprendido algo de memoria sabe de hecho alguna cosa. Dicho de otro modo, un diploma eleva el valor de la hembra en el mercado. Pero en realidad los caminos de los dos sexos se separan aquí definitivamente. Toda posibilidad de comprensión entre el varón y la hembra se corta en este punto y para siempre. Atención. Por eso, uno de los principales errores que siempre comete el varón al estimar a la hembra consiste en que la considera igual a él. O sea, en que la considera ser humano que funciona más o menos en el mismo plano emocional e intelectual que él mismo. Paréntesis aquí, el actual igualitarismo que está metido por todas partes, nos quieren vender el falso igualitarismo, ¿verdad? Y todas las consecuencias las quieren meter bajo la alfombra, porque no somos iguales, pues. El varón puede observar desde fuera el comportamiento de su hembra, puede oír lo que dice, ver, pero con su mirada de varón, las cosas de que ella se ocupa e inferir de determinados signos lo que ella piensa. Pero en todas esas percepciones e inferencias, el varón se rige por su propia escala de valores. El varón sabe qué haría él, qué pensaría y qué diría puesto en la situación de ella. Y cuando contempla el resultado de su observación, resultado deprimente a tenor de sus propios criterios, se ve forzado a concluir que tiene que haber algo que impide a la hembra hacer lo que él haría gustosamente en su lugar. Pues el varón se considera medida de todas las cosas. Y con razón, si es que hay que definir al ser humano como un ser capaz de pensamiento abstracto. Así, por ejemplo, cuando se da cuenta de que su hembra se pasa tantas o cuantas horas al día guisando, limpiando la casa y lavando los platos, no infiere que esas actividades satisfacen a su hembra porque corresponden idealmente a su nivel espiritual. Piensa que esa cantidad de horas es precisamente lo que impide a su hembra dedicarse a otras cosas, razón por la cual se esfuerza por poner a disposición de ella lavadoras automáticas, aspiradores, platos ya guisados, etc., que le ahorren aquellos trabajos estúpidos y le permitan tener una vida como la que él mismo sueña para sí. Es decir, él se proyecta en su compañera, ¿no? Los varones erróneamente nos proyectamos, ¿no?, en las hembras, y viceversa también sucede, ojo. Pero quedará decepcionado. En vez de empezar una vida espiritual, en vez de interesarse por la política, la historia o la investigación espacial, la hembra utiliza el tiempo ganado para coser bollos, planchar ropa interior, hacer vainica o, en el caso de las más emprendedoras, adornar los aparatos sanitarios del cuarto de baño con florecillas de calcomanía. Como el varón ha de creer, o como la hembra le convence de ello, pues, ¿qué varón da verdadero valor a una ropa interior planchada, a calcomanías florales o a pasteles que no vengan de la pastelería? Que todo eso es necesario para la vida, o, por lo menos, para la cultura del vivir. Inventa para la hembra el planchador automático, la pasta para dulces ya amasada y con levadura puesta, el papel higiénico industrialmente floreado, mas no por eso se pone ahora la hembra a leer. Sigue sin ocuparse de política y la investigación espacial la tiene absolutamente sin cuidado. Falta le hacía el tiempo que ha ganado. Por fin se va a poder ocupar de sí misma. Y como, según se sabe, no sufre de ansia alguna de cosas espirituales, ocuparse de sí misma quiere decir, naturalmente, ocuparse de su apariencia externa. El varón que ama a su hembra y desea por encima de todo la felicidad de ésta,
la acompaña también en ese estadio. Produce para ella el lápiz de labios beso resistente, el make-up lágrima resistente para los ojos, la permanente doméstica, los volantes inarrugables y la ropa interior one time que se usa una vez y se tira. En todo eso sigue teniendo presente el mismo objetivo: que termine de una vez, que se satisfagan todas las necesidades vitales superiores de la hembra, a la que él cree más sensible y delicada por naturaleza, entre comillas, y que la hembra pueda hacer finalmente de su vida lo único que él mismo considera digno de ser vivido, la vida de un varón libre. Y sigue esperando. Mas como la hembra no se le acerca por sí misma, empieza a atraerla a su mundo. Propaga la coeducación en la escuela para presentarle desde niña el estilo de vida del varón. La mete con todos los pretextos imaginables en sus universidades para iniciarla en los secretos que ha descubierto, y con la esperanza de que la visión directa infunda en la hembra la afición a las cosas grandes, ¿no? A las cosas relevantes, no importantes, que hacen funcionar el mundo. Le procura incluso acceso a los más elevados honores, hasta ahora detentados exclusivamente por él, y en esto abandona incluso tradiciones que le son sagradas, y la anima a que ejerza su derecho electoral para que pueda cambiar según sus ideas el sistema de la administración del Estado inventado por los varones. Es posible que el varón se prometa incluso la paz por la intervención de la hembra en la política, pues le atribuye un carisma pacificador. El varón cumple tan consecuente y tenazmente su supuesta tarea que no se da cuenta de lo ridículo que se pone. Ridículo, por supuesto, según los criterios varoniles, no según los de la hembra. Esta es incapaz de cobrar distancia respecto de los acontecimientos y, por lo tanto, carece totalmente de sentido del humor. No, las hembras no se ríen de los hombres. A lo sumo se enfadarán un día con ellos. Las viejas fachadas con que disimulan su renuncia a toda existencia espiritual, el cuidado de la casa, el de los niños, no manifiestan aún suficientemente su rutina como para no ser ya capaces de justificar, al menos pro forma, el abandono prematuro de la universidad por las jóvenes y su renuncia a las profesiones más ambiciosas. Pero, ¿qué ocurrirá cuando el trabajo doméstico se automatice todavía más? Cuando realmente haya suficientes escuelas maternales y parvularios de buena calidad, o cuando los varones descubran, y ya hace tiempo que podrían haberlo descubierto, que los niños no son en absoluto necesarios para vivir. Hago una pausa aquí porque qué profético fue esta pregunta, ¿no? Fue realmente profético hace más de 50 años. Y aún, fíjense este detalle, ¿eh? Las profesiones más ambiciosas, ¿no? Ellas no se meten, renuncian a las profesiones más ambiciosas en ese entonces, y hoy en día sigue el mismo patrón. Observen las ingenierías, observen cuántos hombres terminan las ingenierías, ¿no? Versus las hembras, y se darán cuenta realmente que esto está más vigente que nunca. Y bueno, con respecto a su pregunta, ¿no? Cuando el trabajo doméstico se automatice todavía más, hoy en día prácticamente todo es automatizado, y observen a dónde se ha llegado, ¿no? Si el varón se detuviera una vez, aunque solo fuera una vez en su ciega actividad, e hiciera balance, tendría que comprobar que sus esfuerzos por vivificar espiritualmente a la hembra no le han hecho adelantar ni un paso. Que la hembra, aunque sin duda es cada día más pulida, cuidada y cultivada, sigue presentando a su vida reivindicaciones cada vez más elevadas, pero siempre materiales, nunca espirituales. Por ejemplo, el modo de pensar del varón, el que enseña en sus universidades, ¿ha llevado alguna vez a la hembra a desarrollar teorías propias? Los institutos de investigación masculinos abiertos para las hembras, ¿han sido jamás utilizados por estas para investigaciones propias?
El varón tendría que darse cuenta poco a poco de que la hembra no lee esos maravillosos libros que pone a su disposición en las viriles bibliotecas, de que las fantásticas obras del arte masculino que enseña a la hembra en los museos no incitan a esta, sino a la imitación, en el mejor de los casos, de que todos los llamamientos a la autoliberación de la hembra que el varón intenta dirigirle a su propio nivel y en su propio lenguaje, en el teatro y en el cine, no tienen para ella más valor que el de una distracción y nunca la mueven a rebelarse. Es muy natural que el varón, que considera a la hembra como igual a él y tiene que contemplar la estupidez de la vida que ella lleva a su lado, crea que es él el que oprime a ella. Pero la memoria concreta no recuerda que la hembra se haya visto en estas épocas obligada a la sumisión alguna a la voluntad del varón. Al revés, se ha reconocido a la hembra todas las posibilidades de independizarse. Por lo tanto, si en tanto tiempo no se ha liberado de su yugo, entre comillas, es que ese yugo no existe. Pero fíjense ustedes qué tal mazazo para todo el pañuelo morado, incluso en esa época, que era algo pues incomparable con lo que existe hoy en día, ¿no? Era algo totalmente más, con un volumen muy, muy bajo, ¿no? Esther Vilar todavía sigue viva. O sea, yo me la imagino sonriendo, matándose de risa, con todas sus proyecciones, su visión, que en esa época ya la había visto. Hoy en día está absolutamente desbordado todo. Bueno, continuamos. El varón ama a la hembra, pero también la desprecia, porque un ser humano que se pone en marcha por la mañana para conquistar, lleno de energía, mundos nuevos, cosa desde luego que pocas veces consigue a causa de la necesidad de ganarse el pan, desprecia al ser humano que no se propone eso. Y eso es tal vez lo que más mueve al hombre a preocuparse por el desarrollo espiritual e intelectual de la hembra. Se avergüenza por ella y cree que ella también pasa vergüenza. Como un gentleman, o sea, como un caballero, querría ayudarla en esta turbación, ¿verdad? Lo que el varón no sabe es que las hembras no conocen esa curiosidad, esa ambición, ese impulso activo que a él le parecen tan naturales. Las hembras no intervienen en el mundo de los varones porque no quieren, no necesitan ese mundo. El tipo de independencia que buscan los varones no tiene el menor valor para las hembras, porque ellas no se sienten dependientes. La superioridad intelectual del varón no les impresiona nada, porque no tienen el menor orgullo en cuestiones de inteligencia. Píldoras rojas aquí, Ojo que hasta aquí ya se han soltado un montón de píldoras rojas que hemos tocado esto quizás en mucho de esto en el hombre racional, ¿no? Las hembras pueden elegir, y eso es lo que las hace tan infinitamente superiores a los varones. ¿Se acuerdan? El poder, ¿cómo funciona el poder? Cada una de ellas puede elegir entre la forma de vida de un varón y la forma de vida de una criatura de lujo, tonta y parasitaria. Casi todas ellas optan por la segunda. El varón no tiene esa posibilidad de elegir. Si las hembras se sintieran oprimidas por los varones, habrían desarrollado odio o temor respecto de ellos, como ocurre con los opresores en general, con los dictadores, ¿no? Claro, porque esa es esa es la fantasía que se vende, ¿no? La mentira, ¿no? Que los hombres son opresores, dictadores. Pero las hembras no odian a los varones, ni tampoco los temen. Si los varones las humillaran con su superior saber, ellas habrían intentado hacerles lo mismo, pues no carecen de medios para ello. Y si se sintieran privadas de libertad, las hembras se habrían liberado finalmente de sus opresores, al menos en esta favorable constelación de su historia. En Suiza, uno de los estados más desarrollados del mundo y que hasta hace poco tiempo no reconocía derecho electoral a las hembras, un determinado candidato
un determinado cantón hizo que las hembras mismas votaran acerca de la instauración del voto femenino. La mayoría votó en contra. Los varones suizos se sintieron angustiados porque creyeron ver en ese indigno comportamiento de las suizas el resultado de la secular opresión a que habrían estado sometidas, ¿no? Fíjense este sesgo para interpretar lo que evidentemente eran, pues, ¿no? O sea, no les interesa votar porque no les interesan las preocupaciones, ¿no? Se equivocan de medio a medio. La hembra no se siente en absoluto tutelada por el varón. Una de las muchas verdades deprimentes acerca de la relación entre los sexos consiste sencillamente en que el varón no existe prácticamente en el mundo de las hembras. Para la hembra, el varón no es lo suficientemente importante como para rebelarse contra él. La dependencia de la hembra respecto del varón es solo material. Es, por así decirlo, de un tipo perteneciente a la ciencia física. Es la dependencia de un turista respecto de la compañía aérea con la que viaja, la de un camarero respecto a la máquina de café express, la del automóvil respecto de la gasolina, la del televisor respecto de la electricidad. Dependencias así no promueven males de ánimo. Ibsen, que cayó en el mismo error que los demás varones, se tomó la molestia de escribir en su Nora una especie de manifiesto de la liberación de todas las hembras. Pero el estreno de la obra en 1880 no traumatizó más que a los varones, los cuales juraron seguir luchando todavía más tenazmente que hasta entonces porque la hembra consiguiera unas condiciones de vida humanas. Entre las hembras mismas, y como de costumbre, los esfuerzos emancipatorios se han agotado en una variante de la moda. Por algún tiempo se gustaron vestidas con el disfraz de sufragistas, que a menudo no les suscita sino sonrisas. Más tarde, la filosofía de Jean-Paul Sartre tuvo un efecto parecido entre las hembras. Para demostrar que la habían entendido perfectamente, se dejaron crecer durante algún tiempo los cabellos hasta la cintura. Eso se llevaba con pantalones y jersey negro. Y hace poco ha pasado lo mismo con las doctrinas del dirigente comunista Mao Zedong. El Mao Look, el corte de la guerrera de Mao, estuvo de moda durante la Sejong. Bueno, o sea, imagínense todo esto en los años 70. Imagínense todas estas píldoras rojas. Por eso es que se le vino el mundo encima, ¿no? O sea, la cantidad de píldoras rojas y negras que hay acá es un condensado. Incluso toca temas que hoy día estarían absolutamente censurados, ¿no? Y es el tema del derecho electoral, ¿no? Que fue uno de los errores, ¿no? Sobre todo en Occidente democrático, ¿no? Que se cometieron. Bueno, y eso será para otra lectura. Pero imagínense esa visión para desmantelar a la hembra a este punto, ¿no? Ya en esa época a día de hoy, si una persona cualquiera llega hasta este punto, apenas en la segunda parte del libro, o sea, ya es un escándalo en su cabeza, ya está botando espuma, ¿no? Pero bueno, creo que si llegaste hasta este punto, felicitaciones, ¿no? Deja tu comentario, sea positivo, sea negativo, pero hay que tener una capacidad de visión y análisis más allá de lo que en toda tu vida has construido y has crecido con ciertos parámetros, ciertas convenciones sociales, ¿no? Bueno, creo que ha sido un capítulo muy bueno y se vienen muchos capítulos buenos. No hay desperdicio. Ya saben, no se queden con la lectura, traten de entender y traten de aplicarlo a la vida actual, al día a día. En su día a día observen, ¿no? Bueno, no digo más. Nos veo en el próximo capítulo. Hasta la próxima.